Catolizando, podcast católicos. Síguenos en YouTube, Facebook, TikTok y Anchor. Catolizando. Aparecida trayendo el fuego que nos impulsa a ser pregoneros del evangelio vivo que es Jesucristo. Hoy nuestros pueblos claman y la respuesta ha de ser urgente. Por un mundo más humano se renueva nuestra iglesia, misionera y sinodal. Misioneros en salida, todos somos discípulos misioneros en salida, todos somos discípulos misioneros en salida, todos somos discípulos misioneros en salida. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos están llamados a construir caminos en base al diálogo y al encuentro, para que entre nosotros se acabe el hambre y los descartados. Hoy unimos nuestras manos, forjadores de esperanza, de justicia y de paz. Todos somos discípulos misioneros en salida, todos somos discípulos misioneros en salida, todos somos discípulos misioneros en salida, todos somos discípulos misioneros en salida. Guadalupana en el horizonte es hacia donde vamos unidos todos con alegría. Es el Espíritu Santo el fuego que arde en el continente, continente misionero. Jesucristo es el camino, que tengamos vida en él. Misioneros en salida, todos somos discípulos misioneros en salida, discípulos misioneros que van mucho más allá, discípulos misioneros, profetas de la verdad, discípulos misioneros que van en comunidad, discípulos misioneros que escuchan con atención. Todos somos discípulos misioneros en salida. Todos somos
misioneros en salida. Todos somos discípulos misioneros en salida. Todos somos discípulos misioneros en salida. Discípulos misioneros en salida. Discípulos misioneros en salida. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Catolizando, adentro y afuera. Estábamos ahí bailando. Todos somos discípulos misioneros en salida. Bienvenidos a todos a Catolizando, los podcasts católicos. ¿Cómo están ustedes? Espero que bien en esta noche. Hoy es, ¿qué día es hoy? Viernes 20. Hoy es 20 de octubre de 2023 y el tiempo avanza. Usted no se deje vencer por el tiempo, avance, porque si se queda lento, cuando nos fijamos el tiempo se nos fue. Así que bienvenidos a todos a los podcasts de Catolizando, adentro y afuera. Estamos acompañándoles como cada fin de semana, como cada viernes. Para mí es alegre llegar al viernes y pensar en el fin de semana, que es viernes, para celebrar con ustedes la misa de resurrección el domingo, pero también para vernos en los podcasts católicos de Catolizando. Por favor, me dicen cómo está el audio, ¿verdad? Ahí me van notificando en el Facebook Live cómo está el sonido, para si hay que hacer algunos ajustes, hacerlos, y si no, pues continuamos. Muchas gracias a todos. Estamos María Victoria, Manuel Antonio, acompañándoles como cada fin de semana. Y bueno, ahí María Victoria en ese sillón elegante, ¿verdad? Como ella lo es, que nos acompaña, y yo aquí en una silla pues bastante elegante también. Bienvenidos, ¿cómo estás, María Victoria? Bienvenida. Solo antes de saludar, aclárame si el elegante es el sillón o yo. No, vos, como siempre. Bueno, bien, gracias a Dios, muy animada por compartir hoy este tema que vamos a abordar con un conjunto de sentimientos, todo tipo de sentimientos en esta semana. Siento que ha sido una semana bastante de nostalgia, de oración, de tentación, una semana que ha tenido todo. Sobre todo cuando pensamos en nuestra iglesia y viendo esa canción maravillosa, ese himno maravilloso, sobre todo somos discípulos misioneros en salida, todos somos discípulos misioneros en salida, todos vamos a la misión. Me hace reflexionar y pensar acerca de la misión que cada uno de nosotros tiene, pero especialmente la misión que yo tengo dentro de la iglesia, y es un canto que te invita a la meditación también. Bueno, aprovecho este momento para saludar a las personas que se están conectando, a los que están aquí dejando sus saludos. Buenas noches, Navarrete Socorro. Buenas noches, Ingrid Escoto. Buenas noches, chicos. Marietka Aldana. Buenas noches, familia. Claro, buenas noches a la familia también de Catolizando, a todos los que todos los viernes están pendientes de nuestros podcasts, o durante la semana están viendo los cortos, están pidiéndonos los audios. Buenas noches a toda la familia. Gerald Tercero, buenas noches, Manuel. Amix Albizúa Ríos, hola, bendiciones, mis estimados, se les quiere mucho. Muchas gracias por todo ese cariño. Victorina Rizo, buenas noches, hermano, saludito. Gracias a todos los que están conectados. No sé si vos tenés ahí personas que estén conectadas para saludar y que no. Ok, claro que sí, ¿no? Aquí tenemos siempre a mucha gente que está con nosotros y que está pendiente de los podcasts. Solo quiero verificar un poquito mi audio, a ver cómo están las cosas por ahí, y seguir adelante, ¿verdad? Con el podcast. Mucha gente se nos está reportando también a través de WhatsApp. Quiero enviar un saludo a Brian, que por ahí nos está sintonizando, ¿verdad? Él es un muy buen amigo por allá en Nicaragua y le enviamos un saludo. También
Agradecemos a todos los que nos están escribiendo desde diversos lugares aquí mismo en los Estados Unidos, que nos están sintonizando, porque hay mucha gente que aquí mismo también nos escuchan en Miami, en California y en diversas partes de este país maravilloso. Saludos a Ariel Gutiérrez, paz y bien, muchas gracias Paz y Ariel. bien. Paz y bien a los hermanos de Juventud Católica, ¿verdad? Estos hermanos que están ahí siempre evangelizando y que están con mucha alegría cantando. Yo le contaba a él el otro día que estaba viendo una canción que subieron en TikTok que me recordó mucho aquellos momentos de adoración donde en unas vigilias de Pentecostés juvenil y en otras actividades que había los muchachos se entonaba cuando llegaba Jesús sacramentado, aquel el Rey del universo. Y bueno, qué nostalgia, ¿no? Escuchar esos cantos para nosotros, escuchar esos cantos bellos del Señor que aquí nos da mucha nostalgia, pero bueno, sabemos que vivimos esta situación y lo hacemos con mucha generosidad de nuestra parte y también entregando ese sacrificio a Cristo y a su iglesia. Bien, vos lo decías que hay nostalgia esta semana en medio de todo, ¿verdad? Tenemos muchas cosas que han sucedido. Queremos saludar a Marsh Sotelo, que ahí veo que está conectado. Bueno, esta semana tuvimos esa noticia de la liberación fuera del país de 12 sacerdotes que estaban detenidos desde hace tiempo, ¿verdad? Muchos de ellos incluso ya tenían más de un año. En el caso de los 2 sacerdotes del clero de Granada, y también pues estaba ahí uno de nuestro clero, el padre Jaime, y padres de Estelí, como el padre Álvaro, el padre Osman, el padre Cipriano, el padre Pastor y otros sacerdotes, ¿verdad? Porque son varios, el padre de Ciuna, Fernando, que también pues tenemos el placer de conocerlo. Y cuando salió la lista nos alegramos de ver que ellos habían salido, pero lógicamente todo creo que nos pasó, que buscamos en la lista el nombre de Monseñor Rolando y no aparece. Entonces, bueno, hubo muchas, como siempre, especulaciones. Yo a partir de ayer que daba una entrevista le llamo muchas interpretaciones, la palabra que usé, interpretaciones de qué pasó con Monseñor, por qué no está Monseñor. Y en ese sentido, pues, bueno, no se sabe. No se sabe qué pasó. Unos dicen que no quiso salir, otros dicen que no se sabe. Yo lo que mantengo es que mientras no lo sepa de él, que él no quiso irse, yo no puedo decir que él no quiso irse, porque al final no se sabe si a él se le notificó, si a él de alguna manera se le está tomando en cuenta en cuanto a esto. Y yo sé que Monseñor Rolando, como se lo dije ayer a un medio, qué lástima que no puse esa parte, Monseñor Rolando es hijo de la iglesia y es obediente al Papa, y si el Papa le pide: Monseñor, usted tiene que salir de Nicaragua, Monseñor lo va a hacer, porque él mismo lo decía: yo soy pastor de la iglesia en unión al sumo pontífice. Y en ese sentido, si no ha sido una orientación del sumo pontífice, pues probablemente Monseñor lógicamente no va a salir, porque es un obispo de la iglesia y él se debe a la iglesia, quien le orienta es la iglesia. Entonces, bueno, tuvimos esa alegría, ¿no?, de los 12 sacerdotes. Sin embargo, esperamos pronto un milagro para Monseñor Rolando. En la oración lo pedimos y confiamos que así será. Y bueno, María Victoria, no sé vos en cuanto a esto, cómo recibiste esa noticia y cuál es tu pensamiento, si comulgas con lo mío o no, que no necesariamente todo el mundo tiene que pensar igual que yo. Bueno, digamos, ¿cómo lo puedo decir en palabras sencillas? Yo he aprendido de la palabra del Señor que nosotros tenemos que alegrarnos con los que se alegran y sufrir con los que sufren. Entonces, en este sentido, una profunda alegría porque los sacerdotes que ya mencionabas, nuestros 12 sacerdotes de nuestra iglesia provincial, fueron liberados, independientemente de las razones, el cómo fueron liberados. Y vos sabés que la libertad, vos tenés tu propia experiencia en cuanto a ese tema,
La libertad es a lo que nosotros estamos llamados como hijos de Dios. Para ser liberado nos ha liberado Cristo, principalmente. Y hablando de la libertad lo podemos hablar desde diferentes aspectos, pero el hecho de que ellos ya sean libres para continuar la misión, que es el tema que vamos a hablar, pues es una profunda alegría. Me alegro con ellos, me alegro con la iglesia, pero también sufro la encarcelación de nuestro obispo, Monseñor Rolando José, porque también sufrimos con los que sufren. Decía una palabra importante y hablabas de la comunión del obispo con el Papa. No sé si sabías, pero la palabra comunión o la comunión como tal es parte de la misión. Para poder hacer la misión que el Señor nos ha encomendado, la comunión es fundamental. Y en ese sentido, nosotros como iglesia nos unimos al sufrimiento de los que sufren, al dolor de los que lloran. Por eso es que la iglesia también tiene esta misión de acompañar, esta misión de ayudar, esta misión de llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen. Y ayer que escuchaba al Papa Francisco en un evento, creo que con lo del sínodo. Exactamente, hablaba de la parábola del buen samaritano. Decía el Papa Francisco que este maravilloso texto que San Lucas nos dejó en la Sagrada Escritura describe muy bien lo que nosotros como cristianos, como católicos debemos de hacer, y es compadecernos de aquellos que están sufriendo. Y él desarrollaba la parábola del buen samaritano y decía cómo nosotros en la actualidad, en este momento, tenemos que compadecernos con aquellos que están sufriendo y tenemos que bajarnos de nuestro caballo, bajarnos de nuestro, digamos, del lugar en el que estamos, de la posición en la que ocupamos, para poder acercarnos a aquellos que están padeciendo, que están sufriendo, que tienen algún tipo de dolor, que tienen algún tipo de situación, y estar ahí la iglesia para acompañar en medio del sufrimiento. Entonces, me preguntabas qué pienso. Pues sí, estoy de acuerdo con tu opinión, y también hay momentos de reflexión, de meditación, y lo otro importante es la oración. La oración, pero además de la oración, no perder la esperanza. Totalmente de acuerdo. No perder la esperanza, seguir confiando en el Señor en medio del desánimo, en medio de la confusión. Y aquí caemos al mensaje de la Jornada Mundial para las Misiones del año 2023, que es muy bonito como el Papa toma como lema este texto de San Lucas también sobre los discípulos de Maús, y cómo en medio de la confusión, en medio de la tristeza, podríamos decir, en medio del desconcierto de lo que acaba de ocurrir con la crucifixión del Señor, aparece la esperanza caminando con ellos. Así es. Y creo que es importante eso, la esperanza. En medio de todo el sufrimiento, en medio de este valle de lágrimas, en medio de la cruz, no perder la esperanza. La esperanza que es lo último que se pierde, la esperanza que está cimentada, la esperanza de los creyentes en el Señor, en nadie más. Y al final esa esperanza es la que nos va a llevar a la resurrección que esperamos. Y creo yo que en medio de todo, alegría por esa parte, 12 sacerdotes que han salido. Qué alegría ver a esos 2 sacerdotes de Granada, que fueron los primeros 2 que fueron encarcelados, uno en mayo y el otro en julio del año pasado. Luego, bueno, ver a los que conocemos y a los que no conocemos, pues lógicamente hemos sufrido también con ellos. Y por otra parte, sí, queda el obispo. Pero como lo decía un obispo costarricense en un Facebook que publicó ayer, la Inmaculada demuestra, ella, la patrona de Nicaragua, demuestra que sigue ella venciendo, como lo dice la salve. A ti suspiramos gimiendo en ese valle de lágrimas, pero ella sigue venciendo, su corazón inmaculado sigue triunfando. Y qué bonito, escuchar esa reflexión de este obispo, porque es cierto, en medio de todo, ya se libraron 12.
no salieron hacia sus parroquias, estamos claros. Ellos tienen derecho de estar en sus parroquias, estamos súper claros de eso. Ellos tienen derecho a estar con sus familias, como lo tenemos todos los que salimos el 9 de febrero. De eso estamos claros. Pero bueno, en una situación tan complicada como la que tenemos en nuestro país, el hecho de haber logrado que sean liberados, que salgan de ahí, ya es un gran, una gran victoria del Señor y de la Virgen Santísima. Y los designios del Señor son perfectos. Estamos claros que en ley y en justicia, todos, nosotros no deberíamos estar aquí, deberíamos estar en nuestro país, en nuestra ciudad. Pero bueno, estamos aquí. Y así como fueron desplazados, porque, y hablando, hoy el tema es la misión, y entrando un poco en tema y luego vamos a hacer la oración, pero ha sido a lo largo de la historia de la misión de la iglesia. Y este tema lo escogimos a propósito del Domingo Mundial de las Misiones, que es este domingo. Y la misión de la iglesia que, ok, es bonito cantar, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir, y ya le metemos aquellas cumbias y empezamos. Eso es bello hacerlo, pero ya cumplir esa misión con lo que implica, eso ya es otra cosa, ¿no? Y a lo largo de la historia de la Iglesia, María Victoria, vos que sos experta en estos temas, lo sabés que ha tocado desplazamientos. Hay santos que han sido desplazados de sus lugares. Hay sacerdotes, obispos Desterrados, que han sido desterrados, exiliados. Entonces, esto ha sido historia de la iglesia a lo largo del tiempo, pues no es únicamente ahora, sino que nos ha tocado vivir a lo largo de los siglos. Y bueno, ahí la iglesia, el pueblo que salió huyendo del faraón. Y aunque ese pueblo en algunos momentos se quejó, le decía a Moisés, mejor estábamos allá comiendo cebolla. Entonces, al final, bueno, el Señor les tenía una misión. Y así, ok, los sacerdotes que han salido este miércoles, los que han salido el 9 de febrero, que yo tuve esa gran bendición de venir con ellos, los que han salido, muchos que no han dejado entrar, los que, etcétera, han expulsado. Ok, nada de eso es justo y de eso estamos claros. Pero el Señor lo ha permitido y tiene un propósito. Yo lo leía y lo mencionaba el otro día, mira, y mira cómo es Dios. El día lunes yo publicaba un Twitter, pues sabes que aquí hacemos los laudes cada mañana, y yo te decía, voy a publicar un Twitter el lunes y lo voy a leer el viernes en Catolizando. Mira cómo, y ahorita me acordé, porque era algo que no me acordaba hoy. Y dice el Twitter, que es de la liturgia de las horas de ese día y es tomado del Antiguo Testamento, no es nada que ver que yo lo escribí, ¿verdad? Yo solo tomé el fragmento. Recordad que Dios ha querido probarnos como a nuestros padres, lo que hizo con Abraham, las pruebas que hizo pasar a Isaac, a Jacob, como les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones, así nos hiere a nosotros que nos acercamos a Él. No para castigarnos, sino para amonestarnos. Y bien, así hace el Señor. Muchas veces, y ahí creo que la respuesta a tantas preguntas que nosotros nos hacemos, un pueblo tan católico, tan creyente, ¿por qué nos pasa esto? ¿Será que el Señor no escucha a su pueblo? ¿Será que no escucha las súplicas de los enfermos, de los niños, de los ancianos? Y es que el Señor, así como lo hizo con estos grandes hombres, aquí se menciona a Abraham, a Isaac, a Jacob, así nos está también probando a nosotros. No para castigarnos, sino para amonestarnos, porque en medio de todo somos pecadores y en medio de todo nos ha llamado a una misión. Y al final el Señor de cada cosa saca un propósito. Pero es que yo creo que esto tiene que pasarnos. Y cuando te digo tiene que pasarnos, voy a hacer mi comentario a título personal, es decir, cada uno de nosotros, cada creyente, cada testigo, cada persona que conoce a Cristo, que conoce el Evangelio, que decide seguir a Cristo, tiene que vivir y padecer la cruz. ¿Por qué? Bueno, yo creo que eso nosotros lo sabemos,
cada uno de nosotros lo sabemos, sobre todo los que hemos sido evangelizados, los que hemos conocido el querigma, los que participamos del movimiento de la iglesia, los que asistimos a la iglesia. Hemos escuchado muchas veces aquel texto del Evangelio donde el Señor nos dice: el que quiera seguir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Yo no lo recuerdo, yo no recuerdo en ninguna ocasión que yo he estado sirviendo dentro de la iglesia, participando de la iglesia, que se me haya dicho: María Victoria, esto es fácil, esto es sencillo, solo se trata de que vas a rezar, vas a comunicarte con Dios y vas a vivir tu vida sin problemas, sin persecuciones, sin angustia, no. Claro que se anuncia la esperanza, se anuncia el amor, se anuncia la felicidad. Quienes decidimos seguir a Cristo nos damos cuenta que realmente vivimos felices. Sin embargo, esa felicidad es una felicidad que va acompañada también de mucho sufrimiento. Uno de los principales sufrimientos es el hecho de cuando nosotros decidimos dejar el pecado. Todo desapego, digamos, todo cuando nosotros intentamos este proceso de conversión es doloroso. Es doloroso porque a veces estamos acostumbrados al pecado, porque a veces nos gusta el pecado también. Claro. Dependiendo del tipo de pecado que nosotros cometamos o en lo que estemos viviendo, pues estamos apegados a ello. A veces ya vivimos con él, a veces mucha gente dice: pero si pecar es sabroso. Y es un estilo de vida para muchos, de años, no solo de un momento. Y empezando de ahí, cuando vos decidís, cuando escuchás la palabra, cuando la palabra empieza a transformar, cuando empezás a tener conciencia y descubrir de que mi vida de pecado no es agradable a Dios, o este pecado no me está dando la felicidad, realmente es una felicidad aparente, es una alegría temporal, el tema de los vicios, el tema de... Entonces, cuando uno empieza a querer cambiar, ya desde ahí comporta un sufrimiento para cualquiera que quiera empezar un proceso de conversión. Y el primer sufrimiento, creo yo, es el hecho de luchar con vos mismo, de, como dice San Pablo, dejar a ese hombre viejo. El hecho de querer salir de lo que ya estaba acostumbrado, de lo que está haciendo continuamente. Pero además de eso viene otra parte, y es el tema de que dejas de encajar en el mundo. Ese es a lo que quiero llegar. Dejas de encajar en el mundo. Ya el grupo de amigos o el ambiente en el que te moves o en el ambiente en que ya no encajas ahí, porque ya en tu vida está pasando algo distinto. Ya te empiezas a dar cuenta que lo que cotidianamente realizas no está bien. Y las personas a tu alrededor, sean tu familia, sean tus amigos, tus compañeros de trabajo o los ambientes que tenés, empiezan también, en cierto modo, a rechazarte. ¿Por qué? Porque empezás a ser diferente, cuando empezás a ser auténtico. Una de las principales razones es porque el testimonio, el que es testigo, el que camina en la verdad, el que ilumina aquellos ambientes, empieza a ser luz. Y al ser luz, también empieza a iluminar a los demás. Y fíjate que a veces no es necesario que prediques, no es necesario que evangelices, no es necesario que digas una palabra. Con el simple hecho que vos vivas de modo distinto o que vivas como cristiano, ya está incomodando a los que no viven como vos. Totalmente. Y ahí empieza entonces el rechazo, la indiferencia, la persecución, la acusación, es decir, el señalamiento. Y a partir de ahí, vos, como individuo, pero también como testigo de la palabra, como miembro de la iglesia, empezás a ser perseguido. Desde ahí, empezás a ser perseguido. Y acordate que también los grandes enemigos que nosotros tenemos, los cristianos, entre ellos está el mundo. Está la carne, está el maligno, el adversario, pero también está el mundo. Entonces, el cristiano, cuando empieza su vida de fe, su vida de conversión, obviamente el mundo no está, digamos, ni está de acuerdo con vos, ni está a gusto con vos, ni tampoco esperemos que el mundo te aplauda, ni te agrade, ni te reciba, ni diga: Manuel, estás haciendo lo correcto. Y ahí es donde empieza entonces la persecución,
Ahí es donde empieza entonces la cruz, ahí es donde empieza entonces todo lo que nosotros ya conocemos dentro de este camino de la iglesia, pero a eso estamos llamados. Estamos llamados a eso. Entonces, y en este sentido hay muchas personas que les preocupa mucho lo que el mundo piense. Les preocupa mucho el que dirán. Hay mucha gente que se le hace difícil el proceso de conversión porque están a la expectativa de qué van a decir los demás, qué van a pensar mis amigos, ¿Qué van a decir de mí? qué van a decir de mí. Yo no puedo hacer esto porque puedo estar solo también. También se experimenta un poco también de soledad en el sentido de que ya los demás no comulgan con tu estilo de vida, ya no comulgan con tu forma de ser. Entonces todo esto es parte de seguir a Cristo. Y creo que pasa otra cosa, María Victoria, importante en esto. Y es que hay un momento, esto es una lucha y una batalla espiritual, el tema de la misión, a lo que estás llamado, a lo que estás respondiendo, cómo estás siguiendo a Cristo. ¿Por qué? Porque el tema es que nosotros entramos en dudas muchas veces y decimos, hombre, ¿será que a lo mejor soy yo el que estoy mal? ¿Soy yo el que estoy equivocado? Pero ya después, iluminados por el Divino Espíritu, uno mismo entra en la conciencia y dice, no soy yo el equivocado. Lo que pasa es que yo no estoy caminando hacia donde está jalando todo el mundo. Y como hay una imagen que me gusta mucho que sale en internet y muchas veces en Facebook, donde va todo el mundo y es la fila larga, donde van las personas que quieren caminar por la verdad, por la justicia, por lo correcto, y la puerta solo hay una persona. Entonces, muchas veces por ver, y como dice el dicho, donde va Vicente va la gente, muchas veces nosotros por ver que va un gran grupo jalando para allá, entonces yo voy en la pelota. Y no necesariamente significa que ese gran grupo está jalando hacia el camino correcto. Pero lo que te quiero decir, y lo digo por muchos que a lo mejor pasan estas situaciones, a lo mejor uno está actuando de una manera diferente y siente que por eso es juzgado, por eso es señalado, que por la misión que ejerce de una forma diferente no es bien recibido, calumnian de vos, hablan mal de vos. Pero al final no es que estés necesariamente equivocado, es que estás haciendo las cosas diferentes. Claro, en conciencia, no, uno también tiene que analizar, ok, si las personas dicen esto de mí y son varios los que lo dicen así, entonces me hago un análisis, pero si al final yo estoy haciendo lo correcto y no estoy respetando a nadie con lo que estoy haciendo, entonces el mundo pues va por una línea y dice, oye, ¿qué te pasó? Dejaste tal pecado, tal manera de vivir, de pensar, pero vos quedás con la conciencia tranquila en medio de todo de que estás haciendo lo correcto. Bueno, vamos entonces a desarrollar el tema. Ya empezamos el tema de la misión. Yo quiero que dejen sus comentarios en Facebook. Por favor, por acá ya nos están comentando más hermanos. Bueno, dice Amix Almisúa Ríos. Hola, bendiciones mis estimados. Se les quiere mucho. Muchísimas gracias. Agradezco a Amix Almisúa Ríos que nos ve en Darío. Carmen García también nos está viendo. Isabel García, Mariel Caldana, María Valentina, Yeril Solís, Pedro Humberto Rueda Morales. Qué alegre que nos esté viendo. Un abrazo fraterno, estimado hermanos. Un gran saludo a mi Dios profesor. es su paz y su fuerza. El gran profesor y también productor católico de muy buena música, Pedro Rueda. Ahí sí tenés música, hermano, que quieras compartir con nosotros. Nosotros siempre programamos una música al inicio del programa. Y bueno, por esto de los derechos de autor, normalmente tenemos que hacer música local, buscar música local, porque si no, faltamos al tema de los derechos de autor. Pero los que tengan y escriban sus músicas y las tengan grabadas y quieran que las sonemos al inicio de cada programa, las pueden enviarse al WhatsApp que está ahí en mi Facebook de Manuel Antonio Bando Cortedano, o sea también por Facebook, ¿verdad? O me mandan los enlaces. Glenda Pravia, muchas gracias. Marvin López, saludos. Elvin Danilo Mayorga, saludos. Luz Marina Galeano, bendiciones mi amigo. Doña Luz Marina, qué gusto saber de usted. Siempre la veo ahí activa. Muchísimas gracias
por estar pendiente y siempre, siempre están en mis oraciones y en mis recuerdos. Saludos para usted y para esa bendita y amada parroquia, ¿verdad? Me saluda la parroquia San José y a todos los hermanos de allá, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar pendiente de nosotros. Glenda Pravia, saludos, hermano, y muchísimas gracias, gracias por contactarse con nosotros. Bueno, entonces vamos. Estoy aquí probando el audio, está muy bien. Vamos con Ajá, con el ¿tenés algo que lema, decir? con el lema de este año para la Jornada Mundial de las Misiones Ok. 2023. El mensaje, es la jornada número 97. Número 97, Jornada Mundial de las Misiones. 97, María Victoria. Yo pensaba que 97. esto era reciente. No, nunca me imaginé De que eran 1920 tantas jornadas. tanto, 26. 26. Si es la primera 97, jornada. 1926. Ok, el Papa, como lo decíamos al inicio del podcast, el Papa eligió para el mensaje de este año este texto de San Lucas, que ustedes lo pueden encontrar, lo pueden buscar, San Lucas capítulo 24, versículo del 13 en adelante, hasta como el versículo 35, y el Papa se inspira en el relato de los discípulos de Emaús. Me gusta mucho porque digamos que ilumina el contexto que nosotros estamos viviendo actualmente, como país, como continente, pero también como Iglesia Universal. Y entonces es la situación de aquellos discípulos conocidos como los discípulos de Emaús, que se encontraban confundidos, que se encontraban desilusionados. ¿Por qué? Por la muerte, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántos el día de hoy nos podemos encontrar así? Confundidos, desilusionados porque no vemos resurrección, porque no hemos visto el milagro que hemos pedido, porque creemos que la situación va a estar como la vemos ahorita, así va a permanecer, porque a lo mejor nos está faltando fe, porque probablemente nos está faltando esperanza. Muchas veces, María Victoria, te lo digo porque es una experiencia de vida y pasa, y muchas veces hasta dudamos de Dios en situaciones así, porque, como decís vos, queremos que el milagro sea allá o lo que pedimos se haga allá, y como Dios nos está haciendo esperar, decimos, hombre, y entonces, pero claro, la esperanza, y como decías vos, los discípulos de Emaús, y basado en este mensaje, vienen a iluminarnos y a decirnos grandemente muchas cosas. Y entonces, ¿qué modelo podríamos tomar nosotros de los discípulos de Emaús? ¿Qué hicieron los discípulos para que cambiara la actitud que ellos tenían? Mira, bueno, yo te lo voy a decir desde mi punto de vista, pero probablemente hay otros y probablemente el mío no sea el mejor. Bueno, los discípulos de Emaús tuvieron esa gran bendición de encontrarse al maestro en el camino. Ellos no sabían que él era Jesús, Y caminaba con ellos. pero caminaba con ellos. Caminaba con ellos. Y creo que, ¿No te hace pensar que el Señor Se- entonces está caminando con nosotros Por supuesto. y no nos hemos dado cuenta? por supuesto, mira, te lo voy a decir yo, y me acordaste ahorita de un Vía Crucis que todos los días escucho, aquí las 6, son unas 4 en Nicaragua, que dice: Cristo, sigue Cristo, caminando con la cruz. Va todos los días Cristo, caminando a las fincas a trabajar. Va todos los días Cristo con la cruz a las oficinas. Va todos los días Cristo con la cruz a la escuela. Nos dice Luis Manuel, ¿a la escuela? Sí, va con vos, Luis Manuel, ahí va Cristo. Va todos los días Cristo con la cruz a la iglesia. Va todos los días con la cruz a los hospitales. Ahí va Cristo con nosotros. Y ahorita que me dijiste eso, ¿no te parece que Cristo camina como lo hizo con los discípulos de Emaús? Así es. Y ahí va Cristo con su pueblo. Y yo lo escribí el miércoles en el Twitter cuando dije, cuando anunciábamos lo de la salida de estos sacerdotes, y decía, ahí está Cristo, escuchando a su pueblo y comprobando que camina con su pueblo. Camina, el Señor camina con nosotros todo el tiempo. El problema es que a veces nosotros no nos damos cuenta que Él está con nosotros. Y estos discípulos, una vez que tuvieron este encuentro con Cristo,
¿Dónde se lo encontraron? En la palabra. Y después en el pan partido. Recordad que lo invitaron a quedarse con ellos. ¿Recordad? Sí. Y aquí se encendió su entusiasmo. Entonces yo creo que Como nosotros... ardía nuestro corazón, dice. Ardían nuestros corazones. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Que nuestros corazones ardan. Por eso el lema de esta jornada es corazones fervientes, pies en camino. ¿A qué tenemos que volver? Tenemos que volver a la lectura de la palabra, a la oración con la palabra, a la lección divina, a escrutar los evangelios, a volver a la liturgia, a leer cada día. Fíjate que te voy a contar una experiencia que yo tuve, bueno, muchas he tenido, pero esta que del 11 de diciembre al 9 de febrero, yo conversaba mucho con el Señor, le preguntaba muchas cosas y la mayoría de sus respuestas me las dio a través de la Sagrada Escritura, a través de la liturgia. No es que yo abría la Biblia y le decía, Señor, voy a poner aquí un dedo y contéstame. No, el Señor iba respondiendo, iba iluminando la realidad que yo estaba viviendo personal, pero a la vez no solo era una realidad que yo estaba viviendo, me la fue iluminando a través de la lectura diaria del Evangelio. Vos acabas de mencionar lo que decían los laudes del lunes. Cada día que nosotros leemos la Sagrada Escritura, el mensaje actual, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es verdadera y es actual. Vos lees el Evangelio de hoy, la lectura de hoy, y el Señor te está hablando y está iluminando lo que está ocurriendo el día de hoy, en la actualidad. Entonces tenemos que volver a escrutar la palabra de Dios y la Escritura. Ahí encontramos nosotros al Señor. Más allá de querer verlo, que se nos aparezca y nos diga, Manuel, la respuesta, el signo que estás buscando es tal, o que la Virgen te diga. No es lo horóscopo, lo del zodiaco. ¿Cómo? Pues sí, tenés razón. No, los caballeros del zodiaco son otros. O algo así. Sí, creo que tiene que ver con el zodiaco. Bueno, yo de eso no. Yo nunca he creído en esas cosas, pero creo que por ahí va. Mira, los signos, eso del zodiaco, yo he escuchado ahí Tenés razón, son los signos del zodiaco. Sí. Mira, no es que yo los vea, y lo aclaro antes de dar un malentendido, pero cuando era niño yo miraba noticias y en las noticias salían. No le ponía mente. No, sí, hay personas pero muchas veces que creemos te en dicen, ¿y qué signo sos? Para ver si empatizás con esta persona. O por ejemplo, cuando están buscando novio, novia, pareja, ¿verdad? Se dirigen según el signo, ya me lo recordaste. Exacto. Según el mes que naciste. Y eso rige tu vida, rige lo que te va a pasar, aunque sea alguien que lo escribe en revistas en el periódico. Y pues que son cosas que no son reales, pero exacto. Bueno. ¿Pero por qué me decís Ok, del entramos signo? al tema de los signos. Ahí nos van a estar reclamando nuestros teleoyentes. Entramos al tema de esto porque muchas veces creemos que andar con el Señor es como un amuleto, como que nos va a dar la buena suerte o qué sé yo. Lo queremos sentir y vivir así, interpretar de esa manera. Y no es. Lo que es realmente con el Señor implica asumir la cruz también. Dice don Gilberto Rodríguez, saludos hermanos, la lectura citada por Manuel es tomada del libro de Judith, figura de Nuestra Señora que libró al pueblo de la aflicción que atravesaban venciendo al enemigo. Exacto. Como la Santísima Virgen lo conseguirá para nuestro país. Amix dice, sabe que me recordó su historia, esa de la historia del padre Ramiro, pidiendo la intercesión al padre Odorico de Andrea durante estuvo encarcelado. Entonces, exactamente, volviendo al tema del mensaje, entonces los discípulos escucharon al Señor. Entonces tenemos que escuchar nosotros la palabra del Señor, escuchar el relato del Evangelio. Ir con una actitud distinta también a la Eucaristía, no solamente por costumbre, por un hábito, por cumplir el precepto, sino abierto a la escucha de la palabra. Fíjate que para mí han habido lecturas evangelios emblemáticos que en mi vida han hecho un antes y un después. Que yo fui a una Eucaristía y escuchando la homilía tuve que cambiar de actitud con relación al estilo de vida que estaba viviendo o a la actitud que tenía frente a ciertas realidades o a todo.
Entonces siempre hay que estar atento a la palabra del Señor y vivirla. Y vivirla. No solamente, fíjate que hay muchas personas que se duermen en la Eucaristía. Sobre todo yo recuerdo cuando íbamos a misa de 4, catedral, que te dé el sol, sí, de los domingos a misa de 4, que entra el sol y mucha gente dormida. Y decía yo, también, pero hay muchas personas que la Eucaristía llegan a dormir. De esa forma no creo que la palabra llegue. O hay muchas personas que también van a la Eucaristía y están pensando que este mensaje o esto está buena para el fulanito, fíjate. Fíjate que esta lectura está buena para mi papá, para mi mamá, para mi cuñado, para mi tía, para mi vecina que no vino a la misa, y no creemos que el evangelio sea para nosotros. Sino que estás aplicando a otros. ¿Sabes qué me parece muy simpático? Cuando son los matrimonios que van en pareja a misa, o los papás con los hijos, y empiezan a hablar, están de codo a codo, y empieza a hablar el sacerdote, los hijos tienen que obedecer, y ya los papás están oídos ahí. Mira, eso es para vos. O cuando es esposo, amen a su esposa, la esposa está como Cristo, ama a la iglesia. ¿Estás oyendo, Manuel? Pero dice, la esposa tiene que asumir su... ¿Estás oyendo, María Victoria? Entonces, a veces nosotros creemos que la palabra no es para nosotros. Sí. Y eso es un punto importante. Y no, es totalmente efectivo. La palabra nos ilumina. Mira, Monseñor Rolando lo dice en sus homilías, y yo siempre traigo las palabras de nuestro obispo, que las recuerdo tanto, de tanto tiempo de escucharlas además. Él decía, hay que descubrir la voluntad de Dios en los signos de los tiempos, hay que descubrir la voluntad de Dios en la Sagrada Escritura, y hay que descubrir la voluntad de Dios también ante el Santísimo Sacramento, pidiéndole la iluminación del Divino Espíritu. Mira qué 3 actos tan fácil para descubrir la voluntad de Dios. Lo que pasa es que muchas veces queremos que necesariamente se haga lo que yo quiero, como yo lo quiero y como yo lo pido. Y yo hacía una oración aquí cuando ya vine en febrero, lástima, no la tengo a mano, que habla... Es de un obispo, le escribió creo que hace muchos años, un obispo de Europa, y dice al corazón de Jesús, perdóname por decirte lo que tenés que hacer. Y muchas veces pareciera que no quiero que tú actúes, por creer que mis planes son mejores que los tuyos, por creer que mis intenciones son mejores que las tuyas, y por pedirte cosas que no son las que tú quieres que haga. Perdóname, Señor, por no confiar en tus manos y en tu misericordia cuando sé que tú lo sabes todo y tú sabes lo que necesito y lo que es bien para mí. Y recuerdo lo que dice el Evangelio de hoy: ¿qué no hará el Padre que está en el cielo por su Hijo? Si lo hace por unos pajaritos, ¿qué no hará por ustedes? Claro. Saludo a Danilo Eliezer, que dice que el Señor nos bendiga hoy, mañana y siempre. Y claro, entonces después que estos discípulos escuchan la palabra y parten el pan, la Eucaristía es el culmen de los sacramentos y la Eucaristía es fundamental. Entonces, ¿qué pasa cuando ellos, primero cuando escucharon las palabras del Señor, vos lo dijiste, sus corazones ardían? ¿Qué pasó cuando Jesús parte el pan? Los ojos se le abrieron al reconocerlo, y entonces cuando lo reconocen, en la tercera actitud que tienen es los pies que se ponen en camino. Así es. Entonces el discípulo misionero tiene estas características: escucha la palabra, comulga, come el pan, reconoce al Señor en la Eucaristía, y entonces los pies se ponen en camino. Y esto, dice el Papa Francisco, son los 3 aspectos que trazan el itinerario de los discípulos misioneros. ¿Cómo me dijiste? Repítame esos 3 aspectos. Primero, podríamos decir que el primer aspecto es los corazones que ardían al escuchar la palabra. Ok. El segundo aspecto es cuando los ojos se le abren al ver partir el pan. Correcto. Y no solo ven, y fíjate qué importante aquí cuando el Señor parte el pan y comen el pan. No solamente el Señor es el pan partido, Bajado sino del que cielo. también ellos comen ese pan. Y entonces el Papa Francisco dice, así como el Señor parte el pan y se entrega, así los discípulos tienen que partirse para los demás. Y la tercera actitud o el tercer aspecto es que se ponen en camino.
Ay, 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 es difícil y bueno, mucho compromiso, ¿no? Y es lo que no nos gusta muchas veces, asumir el compromiso. Porque vos decís, ok, el Señor parte el pan y es partirse, y ese partirse puede ser partirse a los demás, Así es. De hecho, abrirse a la gracia para ayudar a los demás. ¿Y cuánto nos cuesta? No, te lo digo de experiencia, y a mí me cuesta. Y yo hay que ser pan partido para el resto. A mí me cuesta y bueno, soy consciente de ello. Y luego el siguiente paso es ponerse en camino. Ponerse en camino. Mira, el detalle de ponerse en camino, y aquí tenemos un gran ejemplo, la Virgen María. Una mujer joven, embarazada, se fue, caminó no sé cuántas millas, bueno, kilómetros, ya estoy hablando en millas. Tengo 9 meses aquí, ya hablo en millas. Eh, Para que mires que los seres humanos no nos adaptamos a todos los ambientes. y bueno, creo que el Evangelio dice leguas, creo que le llaman, ¿no? También, creo, leguas, es que una creo que en medida. el texto Sí. se usa esa expresión. Bueno, caminó tanta distancia, millas, leguas, kilómetros, lo que sea. Caminó tanto una mujer embarazada para ponerse al servicio de su prima, Santa Isabel. Y qué ejemplo. La Virgen Santísima hace eso. Y la Virgen Santísima, una mujer embarazada. Me puedes decir, Manuel, pero era la Virgen. Ok, pero la Virgen era como vos y yo. Y menos en el pecado, lógicamente. Pero una mujer que se pone en camino. Y qué difícil para nosotros es ponernos en camino. Por muchas cosas. Hay heridas, hay dolor, hay tristeza, hay complejos, hay historia. Hay muchas cosas. Sí, pero yo creo que la clave está, bueno, antes de la clave, decirte la clave, ¿te recordás también de la suegra de Pedro? Del testimonio de la suegra de Pedro. Bueno, de San Pedro, ¿verdad? No de Pedro, el amigo de nosotros. Que cuando el Señor la curó, se puso inmediatamente a servirles. Así es. Es que el que reconoce al Señor, el que recibe la gracia de Dios, inmediatamente se pone en camino. Ok, difícil, sí, pero los discípulos de Maús tuvieron dos gracias, escucharon la palabra y comieron el pan, comieron con él. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que revisarnos. Nosotros estamos poniendo en práctica la palabra, nosotros estamos comiendo el cuerpo de Cristo como debemos de hacerlo, porque es que los ojos se te tienen que abrir. Es que es imposible casi decirte, yo creo que una persona que vive, que lee la palabra continuamente, que escucha la palabra de Dios, que come el pan, que es imposible que esta persona no tenga una actitud distinta. Totalmente. Perdés el miedo. Dijo Monseñor Rolando, el miedo paraliza. Y me recuerda el ejemplo de los discípulos, cuando tenían miedo y estaban esperando, rezando. Y en la venida del Espíritu Santo perdieron el miedo. ¿Y qué salieron a hacer? Salieron a predicar, salieron a evangelizar. El mandato de Jesús fue: id por todo el mundo y anunciad la buena nueva, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan por todo el mundo, bauticen a la gente, anuncien el Evangelio, anuncien la buena nueva. Entonces aquí está la clave de esto. Ellos entonces reconocieron al Señor y vieron que el Señor caminaba con ellos. Y ahí está la clave, darnos cuenta que el Señor camina con nosotros. Aunque estemos desanimados, aunque estemos amedrentados, ante el misterio, dice el Papa, de la iniquidad que nos rodea, no nos dejemos robar la esperanza. No nos dejemos robar la esperanza, porque si nos roban la esperanza, entonces, ¿en quién vamos a esperar? Así es. ¿Y en quién más que esperar que en el Señor? Y por eso tenemos que luchar por... está riquísimo ese cafecito que te estás bebiendo ahí. Gracias. Lo digo No te haga porque el pino. no hallaba tu cámara aquí, no la podía cambiar. Y bueno, rico café. Y exacto, no podemos dejarnos llevar la esperanza. Y bueno, ahí está también el objetivo de la misión. Ponerse en camino, encontrarse con esa esperanza que es el Señor, pero ok, partirse hacia los demás es difícil, pero se tiene que hacer con las manos y la esperanza puesta en Dios. Hay mensajes por acá que nos están escribiendo y qué bien que están nuestros amigos conectados. Dice por acá el padre Joardín Martínez. Ese fue el evangelio de mi ordenación. Qué alegría, padre. Que bueno, me imagino que se refiere al evangelio de los discípulos de Maús, que fue el evangelio de su ordenación.
Y bueno, qué alegre. Yo me acuerdo, tuve el honor de vivir esa misa y bueno, ahí fue donde conocí al Padre, allá en Solincalpa. Saludos también a todos los que nos están viendo en Nicaragua. Rafael Martínez Sosa, muchas gracias por estar conectado. Uri Villarreina, oh, qué bien que está conectada. Urania, esperando que esté bien y que esté yéndole bien, ¿verdad? En las manos de Dios todo. Y también vamos a agradecer a Eliazar y Mayela Lucía, que están unidos, Humberto Aguiná, Karelin Mendoza Albizúa y a todos los hermanos que ahí están, siguen comentando. Bueno, sigamos con... que nos sigan ok. comentando qué le ha parecido o cómo están viviendo el tema de la misión, específicamente de ponerse en camino. Pies que se ponen en camino, dice el Papa, con la alegría de anunciar a Cristo resucitado. Y fíjate que sí, si hay algo que nosotros, por ejemplo, nos motiva de estar haciendo estos podcasts para hablar acerca de la palabra del Señor y de la iglesia, es precisamente la alegría de que hemos conocido a Cristo resucitado y que descubrís en tu vida que no tenés otra misión que anunciar a Cristo. Y a mí hay un texto, fíjate, del profeta Jeremías, que a mí desde que el Señor, ese canto emblemático que vos decías, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, era como mi himno cuando yo estaba en secundaria, todos los domingos lo cantaba a todo pulmón en catedral, en la Eucaristía del colegio, pero yo no sabía lo que significaba, no tenía idea de De lo ese que estaba llévame donde los cantando. hombres necesiten tus palabras, no conocía yo la misión de la iglesia, cómo era la misión de la iglesia. Tenía otra idea. Fíjate que yo me imaginaba que la misión era que un día me iban a decir, María Victoria, vas a ir de misionera a África. No tenía ni idea cómo era África, pero en mi colegio me regalaban libros acerca de los misioneros en África. Entonces yo creía que ir a la misión era ir a eso. otro país y no sé hacer qué, solo tenía esa idea. Ahora comprendo que la misión son tantas cosas, como lo dice el Papa, anunciar a Cristo, trabajar por las misiones, dar un buen testimonio, por ejemplo. Y no se refiere a que te vas a parar en la plaza pública, en el Paseo San Juan Pablo II y vas a empezar a gritar las maravillas que Cristo ha hecho en tu vida. Podés dar testimonio simplemente con tu estilo de vida cristiana, siendo un buen padre de familia, una buena madre de familia, siendo un buen modelo para tu hijo, siendo un matrimonio cristiano, ahora que tanta hace falta el testimonio de los matrimonios, tanta falta hace testimonio de matrimonio, que le digan a los jóvenes que vale la pena el matrimonio, que hablen del sacramento del matrimonio, que hablen de lo maravilloso que es esta vocación, este llamado que el Señor te da y la misión que tenés dentro de la familia, como papá o como mamá, por ejemplo. No, hay veces que más bien en vez de matrimonio, entrando al tema de esto, ¿verdad? El tema del matrimonio, en vez de hablar bien del matrimonio y motivar a los jóvenes del matrimonio, hay matrimonios que lo que hacen es desanimar. Yo he escuchado términos como matricidio, por ejemplo. Co- Yo he ¿Vos te escuchado, estás riendo? yo he Pero- escuchado uno, no sé si vos lo recordás, que Ajá. decía, el matrimonio es como el demonio. Ah, Y ya ponían unos ese era un chistes. programa. Ese era un programa de... Sí, en mi casa lo miraban. Pero no era para dar una mala... No, no, Eran chistes, ¿verdad? Eran chistes. esta muchacha. No, era... No, lo que pasa es que imagínate que es lo que yo también lo veía. Sí, eso daban en la tele, yo recuerdo. Sí, sí. Lo que te quiero decir es que, mira, a mí, yo cuando me iba, bueno, cuando nos íbamos a casar, sí iba a oír feo cuando yo me iba a casar, sino cuando nos íbamos a casar en el 2017, la gente alegre, ¿verdad? Y que se va a casar, que no, otros decían que se va a amarrar, que no sé qué. Ok, el tema no es el matrimonio de hoy, pero estamos hablando de la misión y es parte de la misión la vocación. Lo que te quiero decir es que ya venían algunos de iglesia, ya va a tener matricidio, o los matricidios, no sé qué. Yo decía, Dios mío, ¿dónde estoy parado? Si esto es la iglesia, ¿qué es el mundo? Sí. Mejor me quedo en la iglesia porque allá no sé qué me van a decir. Entonces, Tenés toda la razón. ¿Y qué? Tenés toda, yo también recuerdo. Entonces- No, a mí lo que me decían es, ¿y para qué te vas a casar? a vos te Mira, decían, si ¿para qué te vas a así casar? estás bien como estás, ¿para qué, niña? Bien estás como estás. No, si el matrimonio es para sufrir, decía yo. Dios me libre. Sí, y bueno, y hay muchos,
muchas ideas negativas. Yo a alguien le dije, bueno, seguramente esa es su experiencia, Leo, pero es que yo no me voy a casar con su esposo, sino con mi novio, porque a lo mejor a usted, sí, hay mucha gente que ha tenido mala experiencia y hablan desde su experiencia. Claro. Y es válido, pero yo pienso que, pero no unos matrimonios que digamos sirven en la iglesia, andan en la iglesia y que te dan eso. Mejor quédate así. Mira, yo a 30 años, 25 años, recuerdo una señora con mucho cariño que me decía, me encanta verte a vos con Manuel cuando vienen a misa, pero eso es ahorita que están recién casados. Vas a ver después. La vi el año después y me decía, mira, eso es ahorita que tienen 1 año. Espérate después. La vi cuando teníamos 3. Eso es porque tiene. Yo dije, nunca le di un voto de confianza, Dios mío, dije yo, no me lo a mi gané. matrimonio. ¿Qué pasó? Pero bueno, eso es lo que tenemos. Ahora, este encuentro con el Señor y este ir rápido, ir deprisa, anunciar a Cristo, anunciar la alegría del Evangelio, es porque tu corazón está lleno. Y no te dije la cita que te iba a decir de Jeremías. Se me Dímela, escapó, pero dímela. recordé ahorita. Jeremías dice de que él no quisiera, no lo dice con estas palabras, lo estoy parafraseando, no quisiera anunciar lo que tenía que anunciar, pero había algo dentro de él que le quemaba por dentro y que tenía que anunciar la palabra del Señor, tenía que profetizar lo que se le había encomendado. Entonces se parece mucho a estas fervientes corazones de los discípulos de Maús. Entonces yo en mi vida de fe he experimentado que cuando el Señor ha tocado tu corazón, que cuando el Señor va transformándote de alguna forma, que cuando vos has conocido la gracia no te podés quedar callado. Así es. No podés. Y lo más importante aquí es anunciarlo a Él, no anunciarte vos. No es que yo voy a decir, miren, yo lo que el Señor ha hecho, que es que yo como lo he seguido, yo como no, es anunciar a Cristo que en medio de las dificultades, en medio de las debilidades, en medio del desconcierto, en medio de la desolación, en medio del pecado, en medio de tus pies de barro, en medio de tus torpezas, en medio de tus caídas, el Señor está con vos en todo momento tratando de liberarte. Es como lo cantamos con los hijos de Dios, ¿verdad? Ese canto, grandes maravillas son tus obras, Señor. Hoy estás muy Dios musical. del universo. Mira, Y eso, ¿no? los cantos Es- maravillosos que tenemos en la iglesia, que son salmos, son textos de la Sagrada Escritura, por eso es que nos calan tanto. Yo me recordaba cuando estaba hablando de no perder la esperanza, de un canto que creo que esto lo cantan los hermanos del Camino Neocatecumenal, que dice, yo no canto bien, así que no voy a cantar, pero el canto dice, he Dímelo a mí. esperado en el Señor, y Él hacia mí se ha inclinado, ha escuchado mi grito y me ha sacado de la fosa de la muerte. Entonces te imaginas, cuando vos tenés la esperanza en el Señor siempre va a llegar a sacarte de donde esté. Entonces, en esta parte de que la imagen de los pies que se ponen en camino nos recuerda una vez más, dice el Papa Francisco, cómo tenemos que ir en esta misión adyentes. La misión que el Señor resucitado dio a la iglesia es evangelizar a cada persona y a cada pueblo en los confines de la tierra. Y hoy más que nunca, la humanidad, herida por tanta injusticia, divisiones y guerras, necesita la buena noticia de la paz y de la salvación en Cristo. Y es la misión adyente, que significa a las gentes. Eso significa adyente, a la gente, para los que se preguntan. Y esa es la misión, a la gente. ¿A cuáles gentes, Manuel? A la gente que tengo cerca. Primera misión, a tu prójimo. ¿Qué es tu prójimo? Tu próximo. ¿Quiénes son tus próximos? Vos lo sabes. Tu familia, tu esposo, tu hijo, tu hija, los que viven con vos. Si vive tu suegra, tu suegra. Si vive tu nuera. Si... Esa no era. ¿Cómo? Esa no era la Esa no era la que yo quería la para que yo mí. quería para... Y si es tu abuelita, pues tu abuelita. Mira, bueno, lo voy a decir. Si es para los que están lejos de su país y comparten con alguien cuarto, para tu compañero de cuarto, tu compañero de casa, para la persona que está con vos, no. Y también está llamado a ejercer esa misión, adyentes, a las gentes, a otros. Tu trabajo, tu colegio, tu universidad, el bus. Vos me puedes decir, hombre, ¿y cómo yo cuando me subo al bus voy a misionar si no conozco a nadie? O hay veces que aquí ni el idioma hablas de repente.
Pero la oración Entonces, es importante. Orar mira, por los que van con vos en ese bus, y por esto, ejemplo. fíjate que a mí me pasa y hoy me pasó, por ejemplo. Hoy venía yo en la calle aquí, iba entrando a un local y vos sabes que aquí pues todo es bien, aquellos edificios, sus lujos y etcétera, pero iba entrando a un local donde había una puerta de vidrio y todo, pero es de las, no es de las que vos te paras y se abre, sino que la tenés que abrir. Y venían dos señores ancianos. Y ellos dos, yo los miraba que estaban como pensando cómo vamos a entrar, porque la señora traía al señor que viene con un bastón, le venía ayudando a caminar. Imagínate la señora ir a abrir la puerta. Entonces, bueno, lo primero que yo hice, yo ya iba de salida, de hecho yo ya había salido, ya iba buscando hacia el parqueo para irme. Pero noté rápido y lo que hice fue regresarme y abrir la puerta para que entraran. No dije una sola palabra. No les hablé, no hablé nada, ni de No le iglesia, ni anunciaste a di Cristo. un versículo, pero creo que ya ese gesto de ayuda ya es una manera de evangelizar. Y te lo digo porque es un ejemplo de lo que se puede hacer y que casualmente hoy me ocurrió. Una gran misionera fue Madre Teresa de Calcuta también. A mí hay otro testimonio de ella que me ha cautivado mucho y es aquel que cuentan de cuando Madre Teresa recogió a un leproso, lo cargó en sus brazos y le preguntó a este hombre que si quería bautizarse, que si quería recibir el bautismo. Y el hombre le pregunta que qué es eso del bautismo. Y ella le responde que el bautismo es creer en Dios. Bueno, le explica, ¿verdad? Y entonces el leproso le responde, si tu Dios es como vos, si quiero bautizarme. Ese testimonio para mí me ha calado porque dije, ¿cómo pudo ver con ese acto, con ese gesto, pudo alcanzar una gracia para alguien? Y a veces eso es lo que nos hace falta. Y más bien yo espero que no ocurra, que las personas vean a María Victoria y digan, uy, si el Señor es como María Victoria, yo mejor ni voy a la iglesia. Y fíjate que puede ocurrir, aunque no debería de Yo te voy a ser. contar lo que hoy hablaba con alguien. Y bueno, ya voy a estar yo aquí de un poquito de contando hasta de más. Hoy hablaba con alguien, una dama, con una señora, joven señora, y me decía, yo donde voy por mi cara, me decía, caigo mal donde voy, solo por la cara que me ven. Y muchas veces eso nos pasa. Bueno, aquí hay dos puntos. Uno, que hay veces, ok, sos serio, no necesariamente significa que seas malo, ¿no? O que seas una persona soberbia, etcétera. Hay veces, a mí me pasa, uno se llena de prejuicios. Solo miras a la persona, le viste su apariencia y ya decís, no, este ha de ser ni quiera Dios o ese es bien serio. Y ya después me decía esa persona hoy, pero ya cuando las personas empiezan a hablar conmigo, me dicen, usted ni parecida a cómo se vislumbra o a cómo se ve a primera impresión. Y probablemente en el testimonio cristiano eso nos pasa. Y eso es lo que le dijo esa persona a Santa Teresa de Calcuta. Si su Cristo es como usted, me bautizo inmediatamente. ¿Qué Cristo estamos dando a entender nosotros? ¿Y qué Cristo estamos mostrando, no? Que Cristo, ok, es difícil, vos me puedes decir, y me lo decía esa persona, pero ¿cómo hago yo? ¿Cómo cambio mi cara? Si yo así soy, es como yo. Vos me ves acá y soy así. Así. Entonces, al final, lo que te quiero decir, ¿cómo hago? Ok, no vas a cambiar tus facciones, pero por lo menos con gestos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hablábamos aquí y otra cosa, lo voy a compartir. Aquí, vos sabes, cultura diferente, gente diferente, idioma diferente. Y aquí tienen la costumbre que no siempre te saludan. Sobre todo en lugares, ¿no? Donde probablemente ni te conocen. No es como allá que entras a un lugar y aunque no conozcas a nadie, decís buenas tardes por educación. Bueno, al menos yo así lo hacía. Y mucha gente que yo conocía así lo hacía. A lo mejor hay gente que no lo hace también. Pero aquí yo al inicio entraba a lugares y decía morning. Y nadie me contestaba. Hombre, ¿será que estoy diciendo mal? Good morning. Nadie me contestaba.
Entonces, ¿qué pasa? Bueno, entendí que aquí la cultura no es como un poco más frío en ese sentido. La gente anda en lo suyo. La gente anda en lo suyo, pero el detalle es que, pues, andar en lo tuyo y no meterte en la vida de nadie está bien. Pero también caer en, No llegar a los extremos, a la los indiferencia, extremos de la digamos. indiferencia, ahí es donde también, pues, pero así es, así pasa. A como he entrado a lugares que yo mejor me he quedado en silencio y no he saludado aquí y me dicen, hello, how are you? Y yo me quedo, wow. Welcome to United States. te Entonces, exacto. Entonces al final, ok. Mira. ¿Qué Cristo quiero transmitir? Sí. Si lo hago para que me contesten o lo hago para transmitir una imagen cristiana, ¿no? dicen, claro, bueno, has dicho de todo. Yo conozco muchas personas, por ejemplo, que igual que son muy serias. A veces uno no sabe qué hay detrás de un rostro tal vez serio, tal vez no. No necesariamente las personas tienen que andarse todo el tiempo riendo, ¿verdad? Pero sí, puede haber mucho sufrimiento, mucho dolor, prejuicio, a lo mejor que salude y no te respondan y la gente ha decidido no hacerlo. Por otra parte, conozco personas que solo son una sonrisa para todo y yo mejor a veces no he tenido buenas experiencias con esas personas que aparentan ser muy amables. Es un tema también de apariencia, muy amable y muy abiertas y muy cercanas y tal vez no lo son. Un tema también de apariencia. Y por otra parte, hablabas también de este tema de dar un buen testimonio siempre. Entonces, sí tenemos que dar siempre un buen testimonio, con la dignidad de los hijos de Dios también que todos tenemos, de saber cómo actuar en determinados lugares o ambientes. José Daniel Velázquez Rivera dice: felicidades por este hermoso programa, bendiciones a su matrimonio, familia que reza unida, permanece unida. Hilda María Rodríguez Flores, María Victoria, qué bueno verte y escucharte, un gran abrazo, muchas bendiciones, un gran abrazo, doña Hilda, saludos. Manuelito dice, no sé si vos tenés por ahí saludos. Tengo, sí, hay más mensajes. Tania Díaz, bendiciones, que el Señor la bendiga, Tania. Sí, muchísimas gracias realmente a todos los que están ahí comentando. No sé si en el Facebook de Catolizando también hay mensajes, María Victoria. Dice por acá comentario. Bueno, saludos a José Erling González, qué alegre saber de usted, hermano. Muchas gracias por estar pendiente de nosotros. Gilberto, era tan inmensa la alegría de los discípulos de Emaús al encontrarse con el Señor que no lo podían reconocer. Más bien que no lo podían guardar para ellos solo, tenían que compartirla. Y es cierto, era una alegría que no se quedaba y de inmediato fueron a decirle, como Magdalena también, que fue a decirle a los demás, el Señor ha resucitado. Es que cuando te encontrás con el Señor y ves al Cristo resucitado, lógicamente el corazón se llena de alegría y está llamado a anunciarlo. Marixa, muchas gracias por estar conectada con nosotros. Lorena Ramírez, buenas noches, saludos. Buenas noches, muchísimas gracias por estar conectada. Y Paulino López Díaz, saludos, muchas gracias. Saludos a Lorena. Mañana hay una actividad muy bonita en el estado de Michigan acerca de un encuentro de mujeres católicas. Para que todos los que están por este estado de Michigan que puedan participar de esa actividad. See you tomorrow. See you tomorrow. Las mujeres, yo no voy, no, es para mujeres, más adelante. Oíme, quería hacer un comentario y bueno, se me escapó. Ustedes saben que aquí uno quiere hablar de tantas cosas, quiere decir tanto. Con este tema de que los discípulos corrieron a anunciar a Cristo. Ahorita yo creo que nosotros no estamos, los católicos, los creyentes, los cristianos, los que conocemos a Cristo, no estamos para anunciar desgracia. No estamos para anunciar, a menos que sea una profecía que el Señor nos haya regalado para que la anunciemos, porque los profetas anuncian y denuncian el pecado social, denuncian lo contrario al evangelio, pero estamos para anunciemos la esperanza, anunciemos el amor, no seamos, como dicen una expresión, aves de mal agüero, ni atraigamos. Hay mucha gente que le gusta mucho la desgracia. Hay mucha gente que le gusta el morbo, hay mucha gente que le gusta el escándalo, hay mucha gente que le gusta el ver a la gente desanimada, decir que de aquí no vamos a salir, que esto está mal, que ya viene el fin del mundo, que preparémonos, que el eclipse es porque ya se están dando los signos. Hay mucha gente así y lamentablemente hay mucha gente así en nuestra iglesia.
A esas personas hay que llevarles el evangelio. Y hay que llevarles el amor de Cristo. Y hay que anunciarles a Cristo resucitado. Y hay que decirle, hermano, hermana, no se aflija. Como dice Monseñor Orlando, el que se aflija se afloja. No se acongoje, que no esté triste su corazón. No se turbe Vamos al el encuentro del Señor. Como dice Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. Si nosotros vivimos en la tristeza, en la aflicción, en el desánimo, escuchando aquellas voces que solo nos hablan de calamidades. No, sí. Hay personas que todo el tiempo sus conversaciones no son de ánimo, son de mire, tenga cuidado, va a pasar esto, lo otro. Hay que tener prudencia, por supuesto, pero fíjate que todas esas virtudes te las da el Espíritu Santo. Cuando vos orás constantemente, tenés un diálogo con el Señor, comprendés la palabra, vas a la Eucaristía, tenés la prudencia de saber cuándo hablar, cómo hablar, con quién hablar, de qué hablar, cómo decir las cosas que vas a decir, sobre todo buscando tu propia santificación y la santificación de todas aquellas almas que están a tu cuidado. Sí. Y entonces nosotros tenemos que siempre tener esa, antes de que vayamos a decir algo, pedirle al Espíritu Santo que sea el Espíritu Santo el que hable por nosotros, para que no hablemos nosotros, sino que sea el Espíritu el que hable por nosotros y que sea Él el que dirija y el que también lleve el Evangelio, como le pasó a los discípulos. Los discípulos necesitaron de la gracia del Espíritu Santo para poder llevar el Evangelio. Pero si no tenemos Espíritu Santo, entonces ¿qué es lo que vamos a anunciar? Cuando no tenemos el Espíritu Santo es cuando tenemos temor, cuando tenemos, santo temor de Dios hay que tenerlo siempre, pero tenemos miedo, estamos paralizados, no queremos actuar, y lo dice el Papa Francisco en el mensaje. Dios es más grande que nuestros problemas. Dios es más grande que la situación que estamos viviendo en el mundo entero, en la Iglesia Universal. Dios es más grande que las críticas al Papa. Dios es más grande que los cuestionamientos a la Iglesia. Dios es más grande que el problema que tenés. Dios es más grande. Entonces está en confiar, pero también saber esperar. Esperar en el Señor, como lo dicen los hermanos catecúmenos. He esperado en el Señor, de quien me viene la salvación. Y como dice el canto, remar mar adentro contra corriente. Y hoy nos vamos a despedir precisamente con un canto de los hermanos de Juventud Católica que dice... Es un canto dedicado a la juventud, pero creo que en el tema de la misión, y este tema que lo hicimos a propósito del Domingo Mundial de las Misiones 2023, que es este domingo donde hay colecta por las misiones en todas las parroquias del mundo, dice ese canto: Juventud Católica es ser diferente, es ir en contracorriente y hacer de nosotros un mundo mejor. Bueno, ya lo vamos a cantar cuando terminemos. Lo que te quiero decir, esa es la misión del cristiano. Es tu misión, de vos que me estás viendo, es ir contra corrientes y hacer de este mundo un mundo mejor desde tu lugar donde estás, a pesar de, sin importar lo que te digan las personas que no estén de acuerdo con vos. Al final la pregunta aquí sería: ¿y por qué tengo que agradar a la gente? Y en los temas buenos, decir: ¿tengo yo que agradar a los demás que tienen que estar o no de acuerdo conmigo? Y eso debe detenerme. Si más bien dicen que no estoy haciendo bien en seguir a Cristo, en misionar como Cristo lo manda, en ser una persona diferente, educada y de principios y valores cristianos, y me dicen: vos estás perdido, vos estás pasado, vos estás desfasado. Bueno, eso no nos debe importar, porque estamos llamados a misionar. Me acabas de recordar de un texto de que el que pone la mano en el arado y mira la vista atrás no sirve para el reino de los cielos. Hay muchas personas que tienen la mano en la iglesia pero los ojos para el mundo, y así no vamos a poder avanzar, en nuestro camino de fe, en nuestro camino de conversión. Y la pregunta es, Manuel, entonces ¿cómo puedo yo ser misionero? ¿Cómo puedo ser yo un discípulo misionero? ¿Quiénes están llamados a ser discípulos misioneros? Todos estamos llamados a ser discípulos misioneros, porque eso es un derecho que tenemos todos los bautizados, pero también es un deber. Es un derecho, porque a nadie se le puede decir: no, Manuel, vos no podés misionar. Claro que sí podés misionar, porque es tu derecho, pero también es un deber. Pero ¿cómo se hace? Volvemos al tema de la comunión, en comunión con la iglesia. Porque la iglesia es la que te hace el envío. Vos no podés ser un discípulo misionero. ¿Que te envió quién? La iglesia es la que te envía. Tenés que estar en comunión con la iglesia.
Así es, y por eso dice el Señor, vayan por todo el mundo a anunciar la buena nueva de la salvación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Háganlo, y como decía el Evangelio, lo decía el miércoles pasado en la fiesta de San Lucas Evangelista, vayan y no se preocupen por lo que van a llevar, por lo que van a comer, dónde van a entrar. En la casa que los reciban, ahí quédense. Si en una ciudad no los anden de reciben, casa en vayan. casa. No anden de casa en casa. Este, Ok, bueno, los que alquilamos, pues, nos pasa. No, pero en la misión, María Antonio, en el Evangelio. Dirían en Nicaragua, no hagan casas con correo. No, pero fíjate que ese es un buen consejo Sí. que en mi casa se mantenía. No decía mi abuelita, yo le decía, no le decía abuelita, le decía a mimita, no ande en casa ajena. Que hay muchas cosas que hacer en la casa. Es un buen consejo. Fíjate que a veces andar en casa ajena haciendo nada, ¿verdad? No es prudente. Pero, ¿cómo podemos contribuir a este movimiento misionero? Principalmente con la oración. Oremos por los que andan en la misión. Hay muchos religiosos, religiosas, laicos que andan misionando en otros países. Y en países donde, mira, hágale, ir a misionar ahí, donde te puede explotar un La coche bomba, te misión. puede... No, andan llevando el evangelio a quienes no lo conocen. La misión A es la quienes- gran obra de misericordia. Ese es como otro de- canto. ¿De qué otra forma La tan buena puedo hacer? Dando ofrendas. El domingo hay una colecta en todas las parroquias del mundo por por ahí andas un sobrecito que tenés que llenar por las misiones. Vayamos, fíjate que creo que esto lo hacen los niños de la infancia y adolescencia misionera. Tienen una alcancía, si estoy confundida, equivocada, que alguien me diga, una Alguien me alcancía que lo explique. tienen por todo el año y van todo el año van ahorrando y ahorrando y ahorrando, y para esta fecha las recogen porque de los niños del mundo siempre amigos, dice para misionar, ese otra, hay que hacer sacrificios también, sacrificios, y dice el Papa con el propio testimonio. Muy bien. Antes que se me olvide, le preguntaron a Madre Teresa, Ajá. Madre Teresa, ¿qué haría usted para cambiar el mundo después de haber ganado el Premio Nobel de la Paz, si no me equivoco? Y ella dijo, cambiaría primero yo. Es que fíjate que nuestros santos nos dan unas grandes lecciones de que conocieron la palabra y supieron. Ahí está la invitación. ¿Queremos hacer algo? Empecemos a cambiar nosotros mismos. Empecemos a iluminar los ambientes. Yo conozco a una persona, me voy a reservar el nombre, la admiro muchísimo por su vida de testimonio, y esa persona me ha iluminado a yo cambiar también. Es alguien que tengo muy cerca y que cumple mucho este tema del servicio y este tema también de tu prójimo. El que está más cerca de vos es el que te puede también ayudar. Y esta persona no me dice nada, no me invita a nada, no me dice, mira, hace las cosas de esta forma. No, simplemente yo veo cómo actúa, yo veo cómo vive, yo veo lo que hace y digo yo, conoce a Cristo y yo quiero ser como Él. Quiero seguirlo a Él. Entonces, eso nos puede ayudar mucho. Bueno, hay mucha tarea para los cristianos. Hay muchas cosas que hacer. Pero hermanos, no tengan miedo. Como lo dijo Juan Pablo II cuando empezó su pontificado, el Papa que celebraremos su fiesta el próximo domingo, el Domingo Mundial de las Misiones, es la fiesta de Juan Pablo II este año. No tengáis miedo de mirarlo a Él, dijo el Papa así efusivamente. No tengamos miedo de mirar a Cristo. En medio de todo, del sufrimiento, de la misión difícil, de los ambientes que nos rodean, de las críticas, de las injurias, de las calumnias, no tengamos miedo de mirarlo a Él. Y también mirarlo en sus ministros, en su sacerdote, en su obispo. Nunca caigamos en esa tentación de hablar mal de un sacerdote, de hablar mal de un obispo, de hablar mal del Papa, de los cardenales, no. De ningún hermano en la fe. De ningún hermano en la fe. Y por otra parte, pues, como lo decía María Victoria, alentar a ayudar con las misiones. El domingo en todo el mundo, en Estados Unidos, América Central, América del Sur, en Europa, Oceanía, en todos los continentes, habrá la colecta por las misiones que se realizan en iglesia. Entonces todos estamos llamados a dar desde 1 Córdoba, 2 Córdoba, 10 Córdoba, 20 Córdoba, 10 pesos, 20 $10, pesos, $20, 10 dólares, 50, 20, 100 dólares.
etcétera. Vos puedes decir, ok, si en mi trabajo me gano tantos dólares al día, vamos, voy a dar una hora de mi trabajo o voy a dar un día de mi trabajo, etcétera, para la misión de la iglesia. Mira un video el otro día, la iglesia en su misión y en su obra evangelizadora ayuda a María Victoria. Tiene más de 100.000 instituciones que ayudan. Que no se publican en los medios de comunicación. La iglesia no necesita estar publicando lo que hace, simplemente cumple con la misión de ayudar. Y a esa obra, aparte de las misiones que hacen sacerdotes y congregaciones misioneras en el mundo, a esa obra está destinada a la colecta de este domingo del DOMUN. Para la propagación de la fe. De las misiones. Mira, yo me estaba acordando, hoy estuviéramos en Matagalpa en las vísperas del encuentro misionero, aquel encuentro en el Colegio San Luis, con aquellos miles de delegados de la palabra, coordinadores, lectores, ministros de la comunión, acólitos, monaguillos, coros, músicos. Bueno. ¿Te imaginas todos esos miles de rodillas en oración, en ayuno, mañana, tarde y noche en penitencia con todo un pueblo? Creo que dijo el Papa Pío X, si no me equivoco, dame un ejército que rece el rosario y cambiaríamos el mundo. Bien, no sé si tenés comentarios finales del mensaje del Papa, y si no, pues vamos a ir ya buscando cómo concluir este podcast. Son las 8:40 minutos de la noche, hora local en la República de Nicaragua. No, únicamente decirles que gracias por la sintonía de todos. Discúlpenos cuando entramos tarde, no entramos a las 7, pero parte de nuestra misión es también, antes de iniciar el podcast, batallar con las tentaciones tecnológicas, las acechanzas tecnológicas que nos impiden estar, por mucho que estemos a tiempo, siempre tenemos algún impasse. Y es bueno, gracias por aclarar, porque me está salvando a mí, porque soy yo el encargado de esto. Y bueno, como lo fijan en esa toma general que tenemos con la cámara número 1, nosotros hacemos nuestro podcast desde donde vivimos, ¿no? Y desde donde vivimos, pues lo improvisamos. Esto lo improvisamos los viernes en la noche, porque no es que esto ya quede armado y que ya está listo para el próximo viernes, ¿no? Nosotros cada viernes tenemos que desarmar todo esto, lo que ven y lo que no ven, porque hay muchas cosas detrás que ayuda para que salgan lo mejor que se pueda, y tenemos que después armar y bueno, como ven, la computadora que usamos es una computadora muy sencilla, común y corriente. Y bueno, hay veces que un micrófono no lo lee, o cuando lee el micrófono no lee la cámara, o cuando lee la cámara no lee la luz, o cuando no lee la luz no me veo yo, se ve María Victoria y al Esto fin, forma parte de la evangelización en las redes. Así como tenemos dificultades cuando vamos a evangelizar, de viva voz, caminando por todos los barrios, así también. Y cuando ya todo está listo, es el internet, Dios mío. Bueno, no me quejo, porque últimamente ha estado muy bien el internet. Creo que desde que cambiamos el servicio está muy súper mejor, muy bueno. Pero sí, pasa, y lo tengo que decir, ¿no? Hacemos aquí un gran esfuerzo en medio de todo, pero perdonen, Ivo, es algo pero vale que... la pena este esfuerzo, sí. Exacto, y cuando no nos vean los viernes, que no ha empezado a las 7, no crean que es que no va a haber, sino que inmediatamente estén ahí actualizando Facebook, igual, y rezando, mándenme por WhatsApp favor, para agregarlos a mi difusión y así yo estarles mandando el link. Y nos comprometemos a tratar de iniciar los próximos viernes puntualitos a las 7 de la noche. Nos comprometemos en nombre de Dios a tratar de hacerlo así, ¿verdad? A todo poner que los equipos todo estén de nuestra parte. Todo. Sí, yo voy a empezar a 100. instalar ahora a las 7 de la mañana para que ya esté a las 7 de la noche. Pero es que aunque instales a las 7, 5 minutos antes, No, es cierto. pasa algo. Sí, no, y los que trabajamos en esto de transmisiones, o los que hemos trabajado, ¿cuánto me hace falta a mí las transmisiones? Ir a las parroquias con Monseñor, aquella adrenalina de que llegas 10 minutos antes, armar todo aquello y salir corriendo a otra misa otra vez. Y no es que llegamos 10 minutos antes porque queríamos, es porque veníamos de otra cosa, probablemente de un programa o de otra misa, etcétera. ¿Cuánto no me hace falta eso? Y bueno, lo que te iba a decir es que todos los que han trabajado en esto saben que hay veces que tenés todo listo y algo pasa al final. Y bueno, no es culpa de nadie, simplemente pasaron.
Entonces ya te dicen alguien, ¿y cómo no le pasa eso a los medios enormes? Oh, ok, los medios enormes tienen una maquinaria enorme, así como son ellos. Uno aquí tiene cosas sencillas con las que trata de hacer algo por Cristo y por su iglesia. Y como decía Monseñor Rolando, nosotros no tenemos los grandes equipos, pero tenemos la voluntad de hacer las cosas. Y eso creo que es nuestro lema. No tenemos los grandes equipos ni el gran conocimiento, pero por lo menos tenemos la intención de hacer las cosas y de colaborar en algo en esta misión y esta evangelización. Muy bien, quédate en silencio. Yo creo que ya es el sueño. No. Bueno, pues muchísimas Lo gracias, has dicho todo. gracias a todos ustedes por su sintonía. Thank you very much a todos los que nos están viendo. Por ahí hubo un apagón ya. El primer apagón, mira. Ya la primera luz dijo, nos vemos. Ok. Vamos a agradecer nuevamente a los que nos están viendo. Luis Jarquín, Ingrid Escoto, Henry Hernández. Oh, es Henry. ¿Será el Henry que creo que es? Que conocí desde muy joven sirviendo en su parroquia y que después se vino para acá. Bueno, si sos vos, qué alegre saber de vos y bueno, saber que estás bien. JT Hernández, gracias, JT Hernández, Milvia Albizúa, Carlos Hernández, Álvaro Quirós, Lorena Ramírez te escribió ahí que pasen buenas noches y nos vemos mañana. Ok, see you tomorrow. Y muchísimas gracias a todos ustedes por su sintonía. Ok, solo darles unos recordatorios hoy, ayer en muchos lugares, pero todavía hoy estamos a tiempo. Inicia la novena a San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles. Como lo decía un sacerdote, una misa que yo veo diario en las mañanas, San Judas Tadeo no es, como se ha querido ver muchas veces, es de amuleto, ¿no? Para tener suerte, encontrar el amor, encontrar a la persona perfecta, no. San Judas Tadeo tiene su misión, era un apóstol de Cristo. Primo de Jesús. Y mártir, ¿verdad? Es mártir San Judas, San Juditas, como le decimos de cariño, al menos nosotros. Y se le celebra su solemnidad, su fiesta, el próximo sábado. Hoy sería el primer día de la novena. Entonces lo pueden hacer y es el de las causas imposibles. Ok, y miren que tantas novenas que hemos hecho sí han funcionado. Ya 12 sacerdotes liberados fuera de las cárceles es un gran fruto y seguimos pidiendo por nuestro obispo. Y por otra parte, recordarles que el domingo, entonces la Jornada Mundial de las Misiones, oremos por las misiones y no nos miremos, los misioneros allá en África, qué bonito, y les voy a mandar ahí 10 córdobas para que se ayuden. No, sino, te está riendo, sino que recordemos que yo tengo una misión. ¿Cuál es mi misión? Aquí estoy llamado desde mi matrimonio, desde mi soltería, desde donde trabajo, desde mi escuela. Ok. Siguiente. En la semana tenemos otros eventos, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí fiestas patronales, cumpleaños y todas las cosas. Y también tenemos, San Judas Tadeo el 28, tenemos San Juan Pablo II. San Rafael ya se celebró, pero en muchos lugares se mantiene como tradición el 24 de octubre. Y bueno, pues... Los claretianos celebran su fiesta en San Antonio María Claret el 24 de octubre. El 24 de octubre, es cierto. Entonces, bueno, tenemos mucho esta semana, así que sigamos orando, mantengámonos en unión, en oración y sobre todo confiando en el Señor. Gracias por su sintonía, gracias a todos los que han ido a Catedral de Matagalpa y se han postrado ante la Virgen de Fátima y han hecho un Ave María por mí, porque me han escrito y desde que lo dije lo han hecho mucho y yo les agradezco esa Ave María a la Virgen de Fátima en mi nombre. Yo sé que esa oración se recibe. Y me pueden decir, es que Manuel, entonces si no es la de Catedral, la Virgen no te escucha. No, no es eso, pero uno tiene cariño, ¿no? Y también a través de las imágenes le expresamos el amor a la Virgen. Y yo aquí, por ejemplo, tengo mi Virgen de Fátima en el altar, que ustedes la están viendo en pantalla en estos momentos. Y... bueno, siempre trato de darle un saludito. Hay alguien beso. Que fue al santuario de Cuapa. En Huigalpa. Y rezó por nosotros. Bendito sea Dios. Se acordó de nosotros, bendito sea Dios. Y también hay alguien que fue a la tumba de Carlo Acutis en Roma y también rezó por nosotros y se acordó por nosotros. Entonces, gracias a todas esas personas que cuando van a la Eucaristía, a sus rezos,
nos tienen presente en sus oraciones. Así es, así que gracias y sigan rezando por nosotros. Nosotros rezamos por todos ustedes cada día que vamos a misa, los días que logramos ir a misa. Bueno, lógicamente siempre sábado y domingo, ¿verdad? Pero en la semana tratamos de ir diario, no siempre se puede, pero lo hacemos lo más que podemos en la semana y están en nuestras oraciones. Bien, algo más le iba a decir hoy y no sé, se me está escapando, pero bueno, ya si se me escapó probablemente no era para decirlo hoy. De todas maneras, estamos en comunicación y bueno, dice por acá, saludos, muchas gracias, saludos a todos. Y bueno, no he dicho hoy el día de Monseñor, a mí se me estaba escapando eso. Hoy es el día 442 de que Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la diócesis de Matagalpa, administrador apostólico de Estelí, está injustamente privado de libertad. La frase con la que acompaño la publicación para pedir oración por él y para que el Señor haga pronto el milagro, que yo sé que ese milagro ya está escrito, pero el Señor pues por alguna razón está dejando pasar algún tiempo más. La frase dice así: dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Del Salmo del día. Esa es la frase que acompaña esta jornada permanente que trato de llevar en oración, recordándoles a ustedes pedir por nuestro obispo. Y bueno, pues decirle, yo sé que muchos dicen, ok, no lo puedo hacer públicamente. Es entendible totalmente, pero yo sé que desde el corazón lo hacemos. Y también recuerden orar por los laicos que siguen en prisión, ¿verdad? Yo lo recordaba el miércoles pasado también en mi Facebook. Oramos por estos laicos fieles a Cristo y su iglesia y por todos los que hoy injustamente están encarcelados. Y ahí tienen Freilin Moreno, que es de Matagalpa, un hermano muy católico y también pues que ha servido a Cristo y a su iglesia de diversas maneras durante mucho tiempo. María Asunción Salgado de Nueva Segovia, de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, que mañana cumple 15 días, junto a Salvador Paguagua, que también es de Nueva Segovia, y por todas las personas que están privadas de libertad sin alguna causa, esperando que el Señor pronto haga el milagro. Como una sola decisión puede cambiar la vida de muchas familias y darle alegría a tantos nicaragüenses. Y oramos para que el Espíritu Santo impulse e inspire esa pronta decisión. Muchas gracias. Gracias a todos por su sintonía. Nos vamos, nos vimos, nos fuimos. Dios mediante, próximo viernes, 7 de la noche en Catolizando, los podcasts católicos. Recuerden compartir nuestros contenidos y también enviarnos sus sugerencias de temas. Gurdián Alejandro José, saludos. Y agradecemos también a los que están orando por el sínodo, que se sigue desarrollando en la Santa Sede y que termina la próxima semana, el 28. Vamos a ver el viernes próximo qué noticias tenemos ya más recientes y concretas sobre este proceso sinodal. Nos despedimos entonces con este canto de Juventud Católica, el canto que se titula Juventud Católica, pero vayan ustedes también, los que digan, oye, yo ya no soy tan joven. Todos somos jóvenes de espíritu, pero vayan también asociándolo a la misión de cada quien. Yo, hombre católico, mujer católica, joven católico, niño católico. Bueno, nos despedimos. Buenas noches, hermanos y hermanas. Un gusto acompañarles. Como siempre les decimos, Dios les bendice. Hasta la próxima. Nos quedamos con este canto. Necesita ver la diferencia de un joven que vive con Cristo y sirve a Él, un joven que pisa sonrisas donde hay tristeza y que tiene a Cristo por siempre en su corazón. Celebra la vida y únete pronto a esta fiesta. Hay mucho trabajo y te espera una gran misión. Ya no te preocupes ni temas que no estamos solos. ¿Quién está, hermano? Está con nosotros María, la Madre de Dios. Ese coro, Juventud Católica, es ser diferente, es ir contra
contracorriente y hacer de este mundo un mundo de amor. Juventud católica, levanta tus manos y alaba conmigo a nuestro Creador. Juventud católica, es ser diferente, es ir contracorriente y hacer de este mundo un mundo de amor. Juventud católica, levanta tus manos y alaba conmigo a nuestro Creador. Así es. Y así es, hermano. Los jóvenes tienen que alabar al Señor. No solo con las manos, no solo con los labios, no solo con el corazón, sino con todo su ser, con toda su alma. Tienen que alabar al Señor. La fuerza la recobraremos en la Eucaristía. Claro que sí. El pan que alimenta el alma y nos da la vida. Y con nuestro Padre hablaremos en toda ocasión. Tendremos contacto directo en la oración. Juventud católica, es ser diferente, es ir contra corriente y hacer de este mundo un mundo de amor. Juventud católica, mano arriba, levanta tus manos y alaba conmigo a nuestro Creador. Juventud católica, es ser diferente, es ir contra corriente y hacer de este mundo un mundo de amor. Juventud católica, levanta tus manos y alaba conmigo a nuestro Creador. Juventud católica, esa palma. Es ser diferente, es ir contra corriente y hacer de este mundo un mundo de amor. Juventud católica, levanta tus manos y alaba conmigo a nuestro Creador. Juventud católica, es ser diferente, es ir contra corriente y hacer de este mundo un mundo de amor. Juventud católica, levanta tus manos y alaba conmigo a nuestro Creador. Un grito de júbilo. ¿Quién nos anima tanto? Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo siempre. Y que viva Cristo Rey. Catolizando, podcast católicos. Síguenos en YouTube, Facebook, TikTok y Anchor. Catolizando.